Y yo pensando, joder, si este niño me pedía ayuda, que le ayudara, y es que no le entiendo, solo entiendo mi nombre. Y es un niño, se ponía a jugar, pues estaba conmigo, pues te pago esto, ahora te lo enciendo, ahora te hago bu, ahora salgo corriendo, ahora vuelvo, ahora te doy un golpe en la puerta, ahora me voy, ahora subo, ahora cojo el ascensor. Es que suena a niño que no para quieto. La cadena Rato estaba ubicada en la calle Miguel de Mañara, justo frente al Archivo de Indias y por detrás, digamos, de la Cámara de Comercio. Un edificio muy alto, muy estrecho, y cuando yo llego me cuentan que allí existe un espíritu, que es el fantasma al que todo el mundo le llamaba Miguel. Y yo pregunto, ¿pero por qué se llama Miguel? No, es el espíritu de Miguel de Mañara. Bueno, yo en estas cosas ni creo ni dejo de creer. Respeto profundamente todas estas cuestiones. Pero claro, hasta que, conforme pasan los días, empiezan a surgir acontecimientos. Y cuando supimos que nos íbamos de Miguel de Mañara, una tarde, yo estaba en el despacho de la primera planta, esto ocurría en la segunda, me viene Mercedes Franco, muy asustada, que de pronto el locutorio se ha convertido en una especie de frigorífico. Esta noche tenemos mucho que agradecer. Y también nos viene a la memoria, a la mente, pues el recuerdo de tantos y tantos compañeros que trabajan en emisores de toda España, personas que hacen radio y que muchas veces se encuentran solos, completamente solos, en un edificio, con unos micrófonos, con una mínima pantalla, unos documentos sonoros, antiguamente unas cintas que iban rodando en total silencio, audio de cinta abierta, bobina, y en ocasiones son edificios viejos, edificios que han sido alquilados, que han tenido muchísimas vidas. Hoy queremos acordarnos precisamente de esos compañeros heroicos de la radio, que ellos mismos ponen la música, hablan al mismo tiempo, realizan todo un trabajo importantísimo para su comunidad, en radios locales, en emisoras regionales, y es precisamente en estos lugares donde ocurren algunas cosas. Es curioso porque son edificios con muchos micrófonos, edificios desde donde se emiten noticias y contenidos, y sin embargo, este tipo de sucesos nunca salen al aire, o casi nunca, porque a veces sí nos llegan, como un hálito de otro tiempo, como con un eco remoto, y sin embargo sabemos que en muchos edificios siguen ocurriendo algunas cosas. Y esos trabajadores, pues no quieren complicarse la vida, evidentemente. ¿Quién les va a creer? A mí un día, hace no mucho tiempo, me contaron la historia, bueno, sí, hace mucho tiempo, que es lo peor, me contaron la historia de una emisora en la que pude trabajar, y que era como muy gráfica la experiencia. Era tan gráfica que es nuestro pequeño homenaje, que luego continuará con un caso yo creo que bastante impresionante. Fue la primera vez en mi vida que pude observar el escenario de los hechos donde aquello había ocurrido. Era una emisora que no era local, pero una emisora, podríamos decir, sí, un poco venida menos. Y entonces aquellos pasillos que en otro tiempo estuvieron llenos de vibración periodística, de agitación por el teletipo, entonces se hablaba de teletipos. Aún repiqueteaban en mi época las máquinas de escribir y no los ordenadores. Y había una historia que se contaba solo micrófono adentro, que nunca salió a la luz. Era muy rotunda. Se quedaba ya un compañero solo, haciendo de técnico y de locutor al mismo tiempo. Y entonces había un cambio de turno, evidentemente. Todo ocurría con total normalidad. La madrugada, la capital de España y esa emisora un poco venida menos, luchando por ser interesante para sus oyentes. Los dos viejos compañeros, conocidos de muchos años, el apretón de manos, te deseo suerte, hasta mañana. Se cierra la puerta y aquel hombre continúa con su programación, unas cuantas palabras, un poco de música, la noche y a veces algún ruido y a veces una voz que parece de alguien mayor en el pasillo. Este hombre, este profesional de la radio, como tantos otros que están escuchándonos incluso esta noche, sé que nos escuchan hasta de otras emisoras mientras trabajan, hacen todo lo posible, se lo agradecemos. Él llega a abrir la puerta del estudio y a asomarse a ese largo pasillo por el que tantas veces he ido caminando a hacer mi propio programa de radio. Y ahí no había nadie. Unas cuantas noches después, el mismo ritual, más o menos esta hora, y una voz perfectamente audible, sabiendo que uno está solo en el edificio, que le llama por su nombre, pero es una voz muy ronca, y le llama Emilio. De pronto el hombre que está obligado, y es su profesión y su gusto realmente, a contar las cosas al exterior, tiene que hacer un poco de cárcel de sí mismo. ¿Quién le va a creer?
Y un día, ese compañero le dice algo que le hiela la sangre. Es un hombre serio, un hombre veterano, está próximo a la jubilación, de pocas palabras, parco. Pero aquel día está preocupado y le dice: oye, Emilio, ¿sigue tu madre enferma o le pasa algo? Y entonces este hombre responde: mi madre. Sí, la señora que estaba ahí en la sala de espera. Imaginamos la angustia de este locutor. ¿A qué te refieres? ¿De quién estás hablando? Ah, perdona, pensé que era tu madre, claro que había venido, la vi con una cara tan enfermiza, me preocupó incluso. Me extrañó que no me saludara, que simplemente me mirara con dos ojos azules muy intensos. Evidentemente Emilio pensó de inmediato que ni él ni su madre tenían ojos azules intensos. Ahí estaba una mujer, enlutada, encorvada. Él la había visto durante unos instantes, física perfectamente, por dónde había entrado, por dónde había salido. Poco tiempo después cuentan los más veteranos que Emilio, el locutor, abandonó la casa. E incluso hablando con un puesto que se hizo en aquellos años, el encargado, el portero, la persona que vigilaba ese inmueble, repito, en pleno corazón de Madrid. Hay quien cuenta que la última zona de ese edificio realmente tuvo la vivienda, el hogar de una persona, de una anciana. Cuenta la historia, quién sabe si real o no, que aquella anciana de ojos azules intensos un día se precipitó por la ventana. Accidente, suicidio, nunca se supo. Se quedó como eso, una de tantas leyendas de radio. Cuando uno indaga un poco, se da cuenta de que en diferentes puntos de nuestro país, aunque sea un material muy difícil de rescatar, resulta que hay compañeros que dicen que han vivido cosas muy similares. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. 1:39, y es que es nuestro pequeño homenaje a la radio, la pequeña gran radio, la que se construye todos los días y a veces, repito, por personas solas en edificios. De eso nos va a hablar, por ejemplo, nuestra compañera Clara Tahoces. Muy buenas noches, Iker. Nos preparamos ya, yo creo que nos vamos a sobrecoger. También ocurrió en Madrid. Sí, estamos hablando de Madrid, de nuevo. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Nos traes una película, no una historia de radio, sí una historia audiovisual. No había oído jamás hablar de ella y creo que esta noche, como ocurre muchas noches, todos nos vamos a sorprender. Sin duda, porque yo he escuchado hace unos días hablar de ella por vez primera también, y esta semana hemos trabajado duro para hablar con los expertos que la conocen, con los expertos que han indagado alguna vez sobre su historia, y de verdad que es fascinante. Una historia de una película maldita, no es ninguna de la que conocemos hasta ahora, una cinta perdida, y también de extrañas desapariciones de las personas que han salido en su búsqueda. Col, Noel Calero, Fermín Agustí, Guillermo León, Diego Marañón, preparados en las redes sociales, por supuesto, en la prolongación de este programa en la red. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y nos traes algo que, bueno, no sé ni cómo calificarlo, compañero. Pues mira, un novelista genial, Michael Crichton, escribió una novela, Next, que cuenta la historia de un científico que cruza sus propios genes con los de un chimpancé para crear un híbrido entre un humano y un simio. Pero muchos dirán, bueno, esto es imposible. ¿Realmente es imposible? ¿Alguien lo ha conseguido? Pues lo mismo nos sorprende. Y entre otras muchas cosas viajaremos a Bolivia, un lugar emblemático del mundo del misterio. Tenemos a alguien ahí porque hay noticias de impacto, Carmen. Buenas madrugadas, Iker, y felicidades por los datos que ahora comentaremos. Vamos a hablar de las nuevas puertas del sol, porque ya las llaman así los especialistas, los arqueólogos, que se han hallado en toda la zona de Tiahuanaco. Además, nuevos descubrimientos con dos templos que precisamente están en esa zona arqueológica y que parece que los unen, que tienen relación. Por si faltaba algo, hay una noticia científica, tiene que ver con un experimento que hicimos a través de la radio, precisamente. Es una noche muy de radio hoy, más que en otras ocasiones, un experimento a través del micrófono. Se criticó mucho, lo nuestro era simplemente una prueba, pero el trasfondo era un experimento real intentando averiguar si tenemos capacidades ni más ni menos que de vislumbrar el futuro. La precognición en laboratorio. Bueno, pues esta noche, sorpresas. Lo que creían que era una locura, resulta que parece que ha sido demostrado, casi probado. ¿Será posible? Sería una gran noticia. ¿Somos capaces de adivinar
lo que aún está por ocurrir. Y como bien decía Carmen, realmente nosotros lo primero que tenemos que hacer es dar las gracias. Carmen y yo concretamente acabamos de emerger, llevamos 3 días debajo de la tierra, rodando esas queridas y maravillosas cuevas que sabéis que nos emocionan, en este caso en la cornisa cantábrica, unas cuevas llenas de secretos, de misterios, de magia, haciendo probaturas que os aseguro que darán mucho que hablar, por lo menos a los interesados en nuestros temas. Pero es verdad, en la radio las notas llegan con cierta pausa, pero llegan. Y realmente yo solo puedo decir que es uno de los datos, siempre con distancia, porque los datos son datos y no sabemos nunca cuándo van, cuándo vienen. Los datos coherentes son el afecto que nos demostréis constantemente en cualquier desplazamiento o conocimiento o contacto que tenemos con vosotros. Datos impresionantes, muy medibles, muy mecánicos incluso, como los que se dan a través de internet. Este programa es el más descargado del mundo en castellano y eso es una enorme responsabilidad. Pero como digo, los sistemas de la radio, criticados por unos, alabados por otros, nosotros simplemente son nuestras notas, nos dicen que el EGM ha dado un dato de más de 530.000 oyentes, si no me equivoco. No tengo la cifra incluso exacta porque no es lo que importa. Hemos subido 50.000 oyentes, pero en las circunstancias de este estudio concreto general de medios, yo considero que es una muestra de afecto que para mí es de las más importantes que hemos tenido en los 12 años de historia de Milenio 3. Hablábamos de radio y hablábamos de compañeros que en muy diferentes circunstancias pues se encuentran con la voluntad y con la responsabilidad de hacer radio muchas veces en solitario, en muy diferentes edificios. A lo largo de muchísimos viajes hemos conocido algunos de estos edificios, incluso de la cadena SER, ¿no? Y muchos compañeros, directores regionales, directores de emisoras, como quien habla casi entre amigos, nos hablaban de sucesos que habían ocurrido, ¿no? Pero que tampoco deben ver la luz así, con nombres, datos, apellidos. Hemos traído una historia del archivo de Clarata-Voces porque expresa perfectamente la sensación que pueden tener estas personas algunas noches y también el dilema, ¿no?, de cómo contarlo. Está ocurriendo, ocurre casi cada noche, es algo evidente, pero cómo contarlo. Claro, así empieza esta historia. Es una emisora no antigua, es plenos años 90, si no me equivoco. Sí, entre los años 96 y 97. Estamos hablando de Madrid. Y estamos hablando de un edificio pues con cierta solera o cierta antigüedad. Ese edificio de día sabemos perfectamente, y precisamente nosotros los que estamos sentados aquí por la noche lo sabemos mejor aún, que un edificio donde se trabaja especialmente en asuntos de emisión, de radio, de día y de noche son como si fueran 2 edificios completamente diferentes. Sin ir más lejos, los pasillos de la cadena SER, esto que está todo en penumbra, no se ve igual que cuando vienes de día para hacer cualquier otra gestión, en donde hay demasiado ruido, demasiado bullicio, demasiadas personas como para fijarte, salvo que suceda algo muy estrambótico, en que allí puede pasar algo extraño, ¿no? Y esto es precisamente lo que nos contaba Maite, la protagonista de esta historia, una compañera locutora, en este caso de programa musical. Y bueno, pues ella estaba trabajando en el turno de día, todo bien. No advertía nada extraño realmente, porque como decimos es difícil detectar estas cosas cuando hay demasiada gente, ¿no? La historia surge cuando precisamente el compañero que hacía el turno de noche en los fines de semana, porque ella trabajaba entre semana en el turno de día, y el compañero que hacía los fines de semana por la noche cae enfermo, algo que ella en principio, parece normal. Más tarde llegó a comprender por qué estaba enfermo ese compañero, y su jefa le ofrece realizar esa sustitución, ese turno de noche en los fines de semana. Bueno, en principio, pues perfecto, ¿no? ¿Por qué no? Es un extra, un dinerillo extra que viene bien. Además, hay emisoras en las que, pues nosotros tenemos la suerte de tener a Noel, de tener ahí también a Fermín, pero bueno, hay gente que tiene que realizar esas labores, todo y encima en directo, ¿no? Y estando solo. De inmediato tenemos el dibujo de esa compañera que accede a una hora nueva, digamos, a un nuevo reto, es la noche y está completamente sola. ¿Y qué pasa? Pues llevaría más o menos un mes, no sabe precisar cuánto, pero bueno, en principio no había notado nada extraño hasta pasado un mes o algo así, cuando el ascensor que había allí resulta que empieza a funcionar solo, a subir y a bajar, ¿no?
Ella lo cuenta, ¿no? Nos lo ha contado en su particular forma. Lo primero que notaba era pues eso, el ascensor, un edificio donde tú ya estás solo, el ascensor sube y baja. Vamos a la explicación lógica. Vale, los ascensores de vez en cuando hacen ruidos solos, pero no que baja y sube como cuando lo llamas. Pero bueno, la explicación lógica. Sola. ¿Tú hacías tu técnico? Todo, sí, todo, ¿no? sí, sola. Y el ascensor para arriba y abajo. Bueno. A todo esto, mis compañeros me decían que si a mí me pasaban cosas raras en el edificio. Y yo decía, no. Y yo, ¿por qué? No, por nada. Esto al principio. Lo cierto es que sí que le empezaron a pasar cosas, y esto es algo que ella al día de hoy todavía no se explica por qué mantuvo ese silencio tan prolongado, incluso cuando los compañeros le estaban preguntando, ¿no? Analizando un poco la historia con ella, me decía que la única explicación que se le ocurre es que tenía tanto miedo que no quería ni verbalizar algo porque pensaba que eso podía reproducirse o suceder con todavía más, ¿no? Y sobre todo porque ella tenía que seguir yendo ahí a trabajar por la noche, y que, claro, nadie quiere, si tú tienes que hacer algo porque la tienes que hacer por narices, enfrentarse a que, bueno, pues estás en un sitio y a lo mejor te puedes marchar, pero es que estás trabajando. Esto ya es algo que son palabras mayores y encima en directo. Bueno, entonces, continuando un poco con la historia, otra de las cosas que empiezan a ocurrir con muchísima frecuencia es que se oyen pisadas, como si alguien caminara por los pasillos de la emisora, por el edificio, y ella pues son pisadas rápidas. Yo le preguntaba si de hombre, de mujer, o decía que son pisadas planas, que no podría definir de qué tipo, pero vamos, no eran tacones, no eran... Casi siempre eran pisadas como muy veloces, o bien que se acercaban o bien que se alejaban, ¿no? Y que ella llegaba incluso a abrir la puerta del estudio y mirar a ver, porque claro, ella sabía que estaba sola, que eso es lo peor. Pero bueno, pues siempre te queda la duda y dices, bueno, ¿habrá entrado alguien? O no sé, quieres buscar... Además, quiero resaltar que la forma de contar las cosas de Maite parece como un poco quitándole hierro al tema, pero es porque es una persona extremadamente racional y ha intentado buscar explicación a todo lo que le ha sucedido, hasta que llega un momento en que ya no podía aguantar más, ¿no? ¿Ha logrado una explicación? No, bueno, ella intentaba justificar, por ejemplo, lo del ascensor, lo de las pisadas. Bueno, pues no, salía, miraba que no había nadie y, en fin, pues voy a callarme o voy a tragármelo porque estoy trabajando aquí y no quiero tener miedo. Un concepto de sugestión creciente, bueno, es posible. Un concepto de amplificación de los sentidos para que nada se escape, porque uno ya sabe que está yendo a un lugar que le empieza a dar sus códigos, donde uno puede sentir que no es bienvenido, o que está entrando en contacto con algo que está ahí, que por el día era imposible de detectar. Pero lo cierto y verdad clara es que los fenómenos poco a poco van increciendo. En efecto, así sucede, ¿no? Otra de las sensaciones que tiene es que cuando está, pues imagínate como estás tú hablando de repente en el micrófono y la presencia, notar que hay alguien detrás de ti, esa sensación de que alguien te está vigilando, alguien te está mirando, y te das la vuelta y no hay nadie, ¿no? Todo esto, cuando a ella le preguntaban que si le sucedía algo, ella lo negaba por puro instinto de supervivencia. Con el tiempo, ella va viendo lo que sucede a sus compañeros y empieza a investigar un poco qué es porque dice, bueno, a mí ¿por qué me preguntas esto? A mí no me pasa nada, pero ¿tú por qué me lo preguntas? O sea, una especie de código de silencio, y ese código se va rompiendo y se va dando cuenta de que lo que le sucede a ella no solo le sucede a ella, porque ella tenía la duda, en un momento determinado, de decir, me voy a volver loca. Me lo decía así, ¿no? Y claro, cuando ve que a compañeros, diferentes compañeros, incluso me decía que solamente recuerda a un compañero en el que no le pasaba nada. Y empieza a comprobar esto, pues llega un momento en que realmente le cuesta muchísimo trabajo ir a trabajar. Clara lo está contando muy bien. Las luchas internas de la persona que en su propio lugar de trabajo empieza a ver unas cosas que no encajan y empieza, como decíamos, la propia cárcel interior. Curiosamente, en personas que nos dedicamos a contar a los demás y estamos manteniendo un gran secreto, y nos parece en parte hasta lógico. ¿Qué ocurre? Que ya no solo eran pisadas rápidas, esto es un detalle muy curioso, aproximándose casi hasta la puerta del estudio donde ella estaba, sino que también parece que empieza a haber algo similar a murmullos, voces. Sí, tanto con los cascos puestos como estamos ahora, como a veces también estando sin cascos, que esto ya pues
me asusta un poco más incluso, ¿no? De repente oía como un murmullo, como una voz infantil, una voz de niño, así lo definía ella, y parecía susurrarle algo, decirle algo, pero ella no era capaz, aunque lo oía con muchísima claridad, no era capaz de descifrar o entender qué es lo que decía, porque hablaba muy deprisa, y lo último que se oía, eso sí lo entendía perfectamente, y era su nombre. Otra de las cosas que pasaba es que estando en el estudio, como podemos estar ahora, alguien golpeaba la puerta, pero claro, no había nadie, como decimos. Entonces todo esto, cuando tú estás emitiendo en directo, porque es que ella me decía que incluso a veces le había ocurrido pues que es que había dado algún grito, porque no había podido contener. O sea, en esos programas, quien estuviera escuchando ese turno de noche probablemente oía cosas muy extrañas también, ¿no? Porque estamos, claro, muchas personas, como nos ocurre a todos, pueden tener una idea un tanto idealizada, si cabe, de la radio, ¿no? Pero es que hay muchas emisoras, muchísimas, y nosotros hemos trabajado en esas emisoras y nos sentimos muy orgullosos porque hemos aprendido gran parte de lo que sabemos, mucho o poco, más bien poco, pero de ir a la radio con tu llave, hacer el cambio de turno con el compañero y tú tener la llave del edificio, es decir, que no haya nadie, estás solo tú, los equipos encendidos, haciendo la locución y la música, y repito, esto es un homenaje a cientos de compañeros que hay así, que hacen una maravillosa labor, ¿no? Y claro, es que no hay nadie ni en recepción, no existe la recepción, es un edificio donde está la radio, esta es la realidad muchas veces, ¿no? Y siempre ha sido así de la radio. Yo lo digo simplemente para que todo el mundo tenga la diapositiva exacta, ¿no? De esa muchacha sola en el edificio, sin nadie, en la madrugada, y que le está pasando esto. Sí, que le está pasando esto y que está en directo y que tiene que controlar esas emociones, que imagínate que nos pase a cualquiera de nosotros en un lugar que estemos mínimamente podamos expresarnos, pues si tienes unas sensaciones ya de este calibre, pues el miedo se te tiene que notar en la voz, y si estás emitiendo en directo a veces se va a colar esas cosas, ¿no? Ella ya estaba un poco tenía miedo de ir a trabajar y sabía que en cuanto llegara, y no sabía en qué momento de la noche, pero ese niño, porque era lo que más sucedía, ¿no? Escuchar la voz del niño a través de los auriculares le iba a asustar, se iba a presentar. Y bueno, pues llegó un momento en el que hasta esa circunstancia realmente solo había escuchado, entre comillas, lo de solo, cosas, pero no había visto nada realmente, ¿no? O sea, que si las pisadas, que si el ascensor que subía y bajaba, que si golpes en la puerta, que si la voz del niño, pero no había visto nada hasta que una noche vio algo. Esta es mi cristalera, ¿vale? De la radio. Aquí estaba los micros para la gente cuando hacíamos programas, un pasillito con cristalera que te llevaba justo a la otra zona, que era otro estudio, y yo estaba diciendo, pues no sé qué, déjame, porque no te puedo ayudar, tal y cual, y de golpe y porrazo, claro, mirando al cristal, saltó un niño, o sea, haciendo ¡bu! Y entonces yo lo que vi son, pues eso, cabeza, hombritos y los bracitos así. ¡Bu! Sale corriendo y todo el camino, todo el pasillo, hasta el otro estudio, y todo lo que se le veía era de aquí para arriba. Si ya estaba enferma oyendo cuando veo eso, horroroso. Un susto, pero un susto de muerte. Un susto tremendo y vamos, yo creo que nos pegaríamos susto ahora mismo todos. Si ve a un niño físicamente que al otro lado del cristal tiene ese ademán de querer asustar, pero si no he entendido mal, Clara, cuando sale corriendo y oye las pisadas, solo ve la parte superior del niño, quizás. Sí, porque digamos que la cristalera lo que le permite ver es lo que sobresale ese niño. Ella se queda petrificada en su puesto, en su silla. Petrificada, vamos, pegó un grito por lo visto. Y todo esto, pues, estamos hablando en un contexto en el que ella llega un momento en que intenta, es decir, bueno, si yo no puedo controlar esto, voy a intentar, a ver si no me entiende, a intentar hablar incluso mentalmente con el niño, o con lo que sea que es, porque ella tampoco sabía muy bien lo que era, para que me deje, porque ella tenía, por una parte, miedo a estar volviéndose loca. Es que me estoy imaginando a esa muchacha joven en ese momento, sí. Que te lo cuenta 17 años después y sigue sin haber encontrado una solución para lo que vivió personalmente durante muchas jornadas. Me la estoy imaginando, ¿sabes cómo, Clara? Cuando le dan la llave y tiene que entrar otra vez en el edificio.
una noche más, ¿no? Sí, y de hecho, pues como digo, ella paralelamente sigue descubriendo información sobre otros compañeros que a lo mejor no hablaban tampoco del tema, porque claro, el miedo que tenían todos en realidad era el decir, esto me está pasando, me van a tomar por una persona desequilibrada y me van a echar, que ese era realmente el miedo básico, aparte de lo que se estaba viviendo en sí, ¿no? Su propia jefa, cuando entraba en el despacho, en su despacho, veía siempre que, aunque fuera pleno invierno, tenía la ventana abierta y en el alféizar de la ventana había un vaso con agua. Y al principio ella no sabía esto por qué venía, ¿no? Y en cierta noche, pues varios compañeros fueron a un concierto y en el coche pues estuvieron hablando y su jefa le preguntó que, oye Maite, ¿tú crees en los espíritus? Y de ahí esta conversación parece que derivó en un poco tabú, pero ella pudo conocer el motivo por el que su jefa colocaba ese vaso de agua y dejaba la ventana abierta. Y es que alguien le había dicho que esa era la forma de que los espíritus no entraran en los edificios. De hecho, otra compañera le contó que ella lo que escuchaba era la voz de una mujer mayor, que decía un nombre, Herminia. Estamos hablando de fenómenos que en principio ni ella misma sabe por qué podían producirse. Claro, yo quise un poco indagar en la historia del edificio, pero la historia es confusa porque hay quien dice que se realizó una sesión de Ouija en uno de los programas como una especie de experimento, de juego. También se habla de una emisión de radio donde se jugó un poco al espiritismo. Sí. Y también se habla de un posible incendio en el edificio que había anteriormente. Lo que pasa es que nada de esto lo he podido confirmar. Luego, por supuesto, opinaremos y podremos escuchar los mensajes de nuestra audiencia. Es una noche de radio, de agradecimiento a la radio de toda la vida, a tantos compañeros, que a veces, y no son los únicos, cada compañero que estamos aquí en la mesa, en penumbra, en el estudio 1, las 2 y 4, en esta nave de la ilusión, ¿no?, y del aprendizaje que es Milenio 3, cada uno de nosotros seríamos capaces de contar casos que nos han relatado en diferentes emisoras, estoy convencido. Pero claro, estamos empatizando con esa chica, está clarísimo, ¿no? Porque estamos viendo lo que estaba viviendo. La naturaleza de eso, pues quizá nunca la sepamos. Pero yo no sé cómo se acaba desenvolviendo la madeja, ¿no? Creo que ella tiene hasta problemas familiares por el terror a ir a trabajar. Sí, ella pues realmente no cuenta nada a nadie. Como digo, ella no se explica a día de hoy por qué no lo hizo, más que el hecho del miedo. Y te puedo decir que pese a la forma desenfadada en que lo cuenta, en algunos momentos la voz suya temblaba. Este recuerdo, fíjate que ha pasado tiempo, no lo puede olvidar y vamos, desde luego dice que ella no volvería a pisar ese edificio en la vida. En una de esas noches, una noche que había nevado mucho, su padre le dijo que le acompañaba a hacer el turno, que se quedaba con ella y ella, bueno... Porque el padre ya sospechaba algo. El padre, ella no le había contado nada a su familia. ¿Pero la veía preocupada o la veía...? No, pues que como había nevado bastante y tal, pues que no quería que a lo mejor que fuera con el coche sola, pues a lo mejor quién sabe si él la veía preocupada realmente, aunque ella no hubiera dicho nada, esto no lo sabemos, pero el caso es que la acompañó y ella, bueno, encantada, porque todo lo que no fuera ir sola allí, pues mejor, ¿no? Está el padre y la muchacha solos en el edificio, sí, el edificio de la radio. Y en un momento de la noche, como suele pasar, el padre se ofrece para bajar al sótano, que era donde estaba la máquina de café y de chocolate y demás, y le dice que si le trae algo, y ella, no, yo no quiero nada, y ella pensando, sin decirle nada, joder, ve tú, pero allá con lo que te vas a encontrar. Es decir, un poco también preocupada por su propio padre, porque en el sótano era uno de esos sitios donde hacía un frío que me lo definió como frío de muerto, de esos lugares en los que entras, haces así y sale vaho, ¿no? Y el padre fue a por las bebidas y regresó aparentemente normal, no dijo nada. Pero pasado como cosa de un mes, su madre le dijo, oye Maite, me gustaría hablar contigo, y le contó que el padre no le había dicho nada para no preocuparla, sabiendo que tenía que ir a trabajar allí pues todos los fines de semana, pero que esa noche que bajó a por las bebidas escuchó como una serie de murmullos, como si hubiera una fiesta, como si hubiera gente, un jaleo tremendo, y una voz de mujer que sobresalía, que era una carcajada. Y el padre, por apoyo a su hija, en ese momento, pensando que quizás su hija
no tenía que saber de los fenómenos, cayó la historia. ¿Para qué la voy a preocupar? ¿Para qué la voy a preocupar? Sobre todo cuando ella no había contado además nada. Es decir, ¿para qué le voy a decir esto si ella va a tener que estar yendo allí? Y, en fin, él, que era una persona muy escéptica, ahora no quiere ni oír hablar de espíritus ni de nada extraño, ¿no? Entonces, claro, cuando le cuenta esto la madre de Maite, ella dice, bueno, entonces ya se rompe y llorando le cuenta todo lo que le está pasando, todo lo que está viviendo. Es decir, esto pues me lo imaginaba que me vas a contar algo así porque me ha sucedido todo esto. Y su propia madre le dice que por qué no deja el trabajo. Y dice, bueno, pero ¿y qué excusa pongo? Porque claro, una cosa es que te vayas de la emisora y otra cosa es que tengas el turno y luego tú tengas que seguir yendo a trabajar de día, ¿no? No sabía cómo hacer, la verdad. Y en ese momento ella entendió que se estaba incluso poniendo enferma y que comprendió por qué ese puesto estaba descubierto, por qué su compañero estaba de baja. Lo comprendió absolutamente todo. La historia, ella sacó la conclusión de que realmente aquel niño, entre comillas, vamos a decirlo así, no es que quisiera asustarla, no es que quisiera que ella tuviera ese pánico, pero era la actitud como de un niño que juega inconscientemente del daño que está provocando. Y yo pensando, joder, si este niño me pedía ayuda, que le ayudara, y es que no le entiendo, solo entiendo mi nombre. Y es un niño, se ponía a jugar, pues estaba conmigo, pues te pago esto, ahora te lo enciendo, ahora te hago bu, ahora salgo corriendo, ahora vuelvo, ahora te doy un golpe en la puerta, ahora me voy, ahora subo, ahora cojo el ascensor. Es que suena a niño que no para quieto. 2:09, nuestro homenaje a la gente solitaria de la radio. Al final llegó a comprender que su compañero, voy a dar un dato más, es un edificio único, aislado además, de una forma, un bloque aislado, donde solo estaba esta emisora, sola en el edificio, sin vecinos, sin otros pisos donde hubiese gente. Claro, llegó a saber por qué su compañero había enfermado, porque había visto quizá las mismas cosas. Ella dedujo que ese era el motivo, porque además ya te digo que tiempo después, incluso cuando yo pues intenté rescatar esta historia a través de una amiga común, y ella pues refrescó la memoria hablando con algunos compañeros que no querían comentar nada, pero bueno, como eran sus compañeros, y sí que pudo ver que no era la única que le estaba ocurriendo todo esto, ¿no? Y que en ese momento la gente cayó pues por lo que cayó, por lo que se calla normalmente. Que no obstante ella tuvo mucha suerte, porque afortunadamente le surgió otro empleo en otra emisora. Y vamos, si el empleo se lo dijeron un viernes, el sábado ya no fue a trabajar. 2:11, se puede decir que Archivo declara Tahoces en estado puro y que por fortuna esa mujer continuó su vida profesional sin ningún problema, sin ninguna otra experiencia extraña. Lo que fuese estaba allí, y quizá con todo el miedo que muchas personas han podido pasar, también hay un momento en el que uno sinceramente visualiza ese niño que igual está ahí y que tampoco quiere asustar, ¿no? Si es que es un niño o el recuerdo de un niño. Vaya usted a saber. Hay un dato más que es importante. Ni la emisora en sí, ni aquel edificio en esa forma existen ya. Es como una historia absolutamente olvidada, pero que sigue estando presente en el archivo de Clara Tahoces. No sé qué opinará nuestro público, pero la historia es una historia muy personal que muestra varias cosas. Una serie de fenómenos, cómo se interpretan estos, cómo atenazan a la persona que los vive por su circunstancia, cómo se callan las cosas, cómo hay una sensación de que hay que tener exquisito cuidado en cómo se narran de unos a otros una historia para no influir, cómo ese padre por amor a su hija calla, pero imaginaos a ese padre cuando escucha esa risa y esas conversaciones en la radio, es su hija la que está trabajando ahí. En definitiva, cómo todos nos ponemos una máscara cuando el misterio aparece en nuestra vida. Es la máscara del miedo, de lo inaudito, de que no nos van a creer. El mundo se ha racionalizado tanto y tiene unos raíles tan rotundos por los que ir, que ¿quién es el valiente que se sale de la norma contando algo absolutamente increíble? Pero ¿y qué le importa eso a ese niño? Si es que es un niño. ¿Qué le importa eso a ese ser si es que sigue jugando, reclamando la atención? Nos da miedo a nosotros, pero ¿seguro que esta es una historia de miedo? ¿O una increíble historia de algo que quiere llamar la atención porque no quiere estar ahí vagando en la soledad? Pues la mayoría de los oyentes dice que ellos dejarían el trabajo, no esperarían tanto y no serían tan valientes como esta mujer
y abandonarían su puesto de trabajo ante tales fenómenos y tan espectaculares además. Nancy, por ejemplo, dice: la escena del niño asustándola y saliendo corriendo se me ha quedado grabado en la memoria, se me han puesto los pelos de punta. Talem, Virgen del Perpetuo Socorro, que valor el de esta chica, yo solo con el niño ya me muero. Cancela Freire: lo peor, no poder contar nada por miedo a que te tomen por loca. Efrén Valverde: si hiciera una sesión de Ouija durante una emisión de radio, ya es una prueba del por qué ocurren aquellos fenómenos. Aquí podríamos hacer un pequeño paréntesis, compañeros, porque esto sí que me ha parecido, yo desde luego nunca lo había escuchado, pero no sé si se pudo comprobar o no, pero por lo menos los compañeros contaban que se había hecho una emisión de Ouija en vivo, y claro, no sé hasta qué punto o en qué tono se hizo, ¿no? Porque a veces nos cuenta la historia, no lo sé, pero a veces parece que ocurre cuando se hace en tono de sorna, en tono de, bueno, un juego, en tono de ridiculización, resulta que es cuando pueden pasar algunas cosas, ¿no? Bueno, esto suena también un poco a veces a la leyenda urbana que se genera en los lugares donde ya pasa algo antes y se intenta poner una respuesta, ¿no? Ocurría, por ejemplo, fíjate, a mí me recuerda mucho, tanto por el tema de la Ouija como por la imagen que ven, a lo que contamos en su día de la Plaza de los Aparecidos en Albacete, la plaza del periodista Antonio Andújar, unos edificios donde aparecían en una de las casas en concreto un grupo de niños como antiguos, vestidos con un babi también antiguo, que no se le veían los pies, que parecían flotar en medio de los pasillos y que se dedicaban a hacer travesuras típicas de niños de esas edades, ¿no? Como golpear los cristales, esconderse en algunas habitaciones. Y fíjate, a raíz de ahí surge la historia o la leyenda de que en ese portal, en el portal de ese edificio, se ha practicado una Ouija y que puede ser la que ha hecho que estos fenómenos bullan con mayor intensidad. Sin embargo, los fenómenos se habían registrado desde mucho antes y posteriormente descubrimos que en el archivo histórico de Albacete ese edificio estaba enclavado en un antiguo hospital infantil que luego, bueno, pues habían enterrado a esos niños, habían aparecido durante unas obras huesos, tanto de niños como de monjes franciscanos que habían estado allí y que finalmente los vecinos relacionaron con estas apariciones. Pues Javier, este punto me parece interesantísimo. ¿Y por qué? Porque a veces cuando ocurren una serie de cosas, un rosario de cosas, la explicación actual o la búsqueda actual es: ¿hubo alguna sesión de espiritismo? ¿Se utilizó la Ouija? Y puede ser que fuese así o que sea una forma de autoexplicación de los seres humanos del siglo XXI o del siglo XX para intentar dar un origen inicial a los fenómenos, ¿no? En cualquier caso, sea o no sea así, la mera idea de una sesión de Ouija en vivo en una emisora de radio me parece de las peores ideas que he oído en muchísimo tiempo. Si ya se le atribuye a una sesión de este tipo, en la que apenas participa un puñado de personas, un puñado de amigos o de aficionados o de investigadores, en el mejor de los casos, que se enfrentan a ello con ánimo crítico, y ya se le atribuye al menos un gran poder de sugestión, y a veces y tenemos sobrados elementos para suponerlo, otro tipo de poderes mucho más inquietantes. Imagínate, aun tratándose, pongamos, de una emisora pequeña, aunque solamente hubiera 1000 oyentes, imagínate 1000 personas, 1000 voluntades, 1000 espíritus centrados en una sesión de espiritismo, en una sesión de Ouija. ¿Qué energías puede remover por acumulación ese gran número de personas pendientes de eso en proporción a lo que sería una sesión privada, una sesión pequeña en la que participan 4, 5, 6 personas? Es decir, ignoro si tiene algo que ver, si es leyenda urbana o no, pero desde luego, nada más escuchar la idea me ha parecido algo aberrante. Es que lo de la Ouija es un poco extraño, y más nosotros conocemos la emisora en la que ocurre esto, y es una emisora donde programas de hacer una Ouija, programas de misterios serios, que yo sepa no se hacían, con lo cual me lleva a pensar que el tono en el que realizaron esa sesión era un tanto jocoso. Que a la vez hubiera algo en ese edificio, que hubiera un hecho luctuoso que a raíz de esa sesión pudiera desencadenar el suceso, como suele ocurrir en otras ocasiones, pues podía ser. ¿Y por qué un niño pequeño? Lo que habría que averiguar es qué pintaba ese niño allí, ¿no? Cuál era la historia del lugar, del edificio e incluso de esa Ouija que no sabemos que salió en ella. Poco tiempo después, muy poco tiempo después, yo creo que esa emisora dejó de funcionar y ese edificio pasó a otros menesteres, se reformó. En definitiva, es como una historia que se encapsuló en sí misma, ¿no? Luego seguiremos porque hay muchos mensajes, pero incluso nos preguntan si aquí en la SER hay algún fenómeno extraño. Debe ser un edificio antiguo en Gran Vía, nos lo preguntaba Alex Isop.
Se ha hecho un silencio y Fermín Agustín me ha mirado con una cara... Bueno, pues evidentemente hay muchas personas que han contado cosas en este mismo edificio donde nosotros estamos. En esta misma planta donde nosotros estamos. E incluso mucho antes de Milenio 3. Este es un edificio con muchísima historia. ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas vivencias? Lo que yo no sé si es políticamente correcto contarlo. Yo iba a contar alguna cosa, pero sin decir que era de este edificio, porque podemos incluso influir a algunos amigos que sabemos que son bastante impresionables. Quizá en otra ocasión, o si quiere la audiencia lo contaremos en alguna ocasión, pero si es verdad, y oye, somos investigadores y nos gusta esto, ha habido algunas personas que trabajaban en el servicio de limpieza que habían denunciado la visión de una figura en cierta parte de esta misma planta. Conocemos a compañeros que se han llevado un enorme susto porque han visto algo parecido, precisamente en la otra esquina de esta misma planta. Es decir, ¿es su gestión? Bueno, son historias de antes ruidos de nuestra llegada y de después. Unos ruidos como que mecánicos. Sí. Antes la visión, como un ruido de hierro o de muleta. Pero yo no iría mucho más allá. Lo dejamos así. Es una historia que se cuenta y uno piensa, ¿nosotros la hemos vivido? No, sinceramente nosotros no la hemos vivido. Pero hay compañeros en la noche que la han vivido, personas que están aquí que la han vivido. Bueno, lo que sí es verdad, y es muy hábil nuestro oyente, como no, es que este es un edificio con mucha historia, con mucho trajín. Aunque aquí nadie está solo. Bueno, Noel no lo sé si se queda casi solo. Pero no bueno, lo aguanta, peor lo lleva Yeray. Sí, peor lo lleva Yeray. Y por descomprimir un poco, bueno, con Fermín el peligro es para el espíritu, ¿no? Con Fermín el peligro es para el espíritu. Vamos a continuar con más cosas, con más historias. Hay más casos, hay muchos casos, ¿eh? Una radio en Algeciras, por ejemplo, también hablaba de esa visión que yo contaba en un principio, tal y como a mí la narraron, y en este caso los directores de esta emisora nos lo contaron directamente. Y para resumir, era esa pecera, ese cristal que divide como dos mundos en la radio, ¿no? Y estar el locutor hablando, y detrás del locutor, en una de las sillas donde a veces hay personas, el propio técnico cree que hay un invitado o alguien que espera, alguien sentado, elegantemente vestido, con la mirada fija, curiosamente, no en el locutor que da la espalda y que está hablando, sino en el técnico. Le está mirando a través del cristal constantemente. Sale y hablan con el protagonista de esta historia, vuelven los dos, ahí no hay nadie, no hay otra forma de salir. En fin, historias así en la radio hay muchas. ¿Es su gestión? Son muchas. Antiguas, sí, no sé muchas. Si ¿te acuerdas en una radio antigua donde también trabajamos y en la que había una especie de foso que era un teatrillo antiguo? Esa sí que era una radio inquietante. Mucho. Y donde por las noches, algunas noches... Y hemos trabajado allí, Santiago, tú y yo. Sí, se veía un personaje que parecía estar acudiendo a una escena de teatro que ya no existía. Lo veían sentado en las butacas, tanto los locutores que estaban en la cabina, en medio estaba ese teatro, ese foso. No me acordaba yo de esa historia. Sí. Y la pecera quedaba bastante alejada y desde los dos lados estaban viendo que había alguien físico que estaba sentado justo abajo viendo un antiguo teatro, quién sabe. Nuestro homenaje a la radio. Podríamos añadir algo más con compañeros de otras emisoras. Tenemos un documento interesante, porque aquí yo creo que no hay consignas ni insignias y nosotros siempre que hablamos de la radio en mayúsculas y a la que pertenecen, en mi opinión, todos los profesionales que se dedican a contar cosas, ¿no? Y en otra emisora compañera pues también ocurrieron cosas. En este caso era ya la rueda Rato de emisoras, ya antigua, ¿no? En aquel tiempo. Exactamente, la Radio Rato. Pepe Fernández era el exdirector regional de Radio Rato en Sevilla y contaba una historia cuando se cumplían los 20 años, el 20 aniversario de un supuesto fantasma que, como en el caso que contaba Clara, había un lugar especial donde el frío era intenso, de nuevo era un frío de muerto. La cadena Rato estaba ubicada en la calle Miguel de Mañara, justo frente al Archivo de Indias y por detrás, digamos, de la Cámara de Comercio. Un edificio muy alto, muy estrecho, y cuando yo llego me cuentan que allí existe un espíritu, que es el fantasma al que todo el mundo le llamaba Miguel. Y yo pregunto, ¿pero por qué se llama Miguel? No, es el espíritu de Miguel de Mañara. Bueno, yo en estas cosas ni creo ni dejo de creer, respeto profundamente todas estas cuestiones, pero claro, hasta que conforme pasan los días empiezan a surgir acontecimientos, y cuando supimos que nos íbamos de Miguel de Mañara, una tarde me viene yo estaba en el despacho de la primera planta, esto ocurría en la segunda, me viene Mercedes Franco muy asustada,
que de pronto el locutorio se ha convertido en una especie de frigorífico, que el aire acondicionado no estaba puesto y que ha empezado, pues se abre la puerta y una ola de frío. Todo el mundo interpretó que el fantasma de Don Miguel estaba por allí. Lo interpretaron hasta tal punto que incluso varios parapsicólogos de la época intentaron acudir a ese estudio de radio a realizar diversas pruebas, pero este director pensó que no era bueno, no era una buena imagen para la emisora y no dejó actuar pues a esta gente. De nuevo, en diferentes épocas, el miedo en casa del herrero cuchillo de palo. Se dedican a contar cosas, nos dedicamos a contar cosas, pero con lo nuestro, puertas adentro, tenemos especial precaución, ¿no? Sí, además, el supuesto fantasma, Miquel de Mañara, era un personaje ilustre de la Sevilla del siglo XVII, muy conocido en aquella época y que tuvo una historia, una leyenda, que la verdad es que es fabulosa. Cuenta la historia que perdió a su mujer y entró en una depresión grandísima, no había tenido hijos con ella y se dio a los placeres en una noche en la que salía de uno de esos tugurios de la antigua Sevilla, donde además en ese siglo XVII había muchas hambrunas y muchas enfermedades que acababan con la gente, incluso morían por las calles, y este hombre no le daba la menor importancia. Él era rico, él no tenía ningún problema y lo que hacía era salir de noche y dedicarse a ir con mujeres. En una de esas noches, en la calle del Ataúd, vio pasar un cortejo fúnebre. Iba acompañado de una especie de lacayo que tenía y se quedaron los dos parados para que ese cortejo pasara por delante. Cuando estaba justo delante de su rostro, se asomó para ver quién era el difunto y se quedó helado porque vio que el difunto era él. Su vida cambió para siempre porque ese cortejo fúnebre no llevaba a nadie alrededor, solo era el carruaje con él en el ataúd metido. No tenía amigos, no tenía gente que le quisiera. Desde entonces su vida varió por completo, se dedicó a los pobres, se dedicó a los enfermos, parte de su fortuna la legó para hacer hospicios, para ayudar a aquellos que no tenían dinero donde ser enterrados, para hacer hospitales. Hizo mucho por Sevilla hasta tal punto que tiene varias calles dedicadas a él y también varios monumentos. Incluso se le supone un milagro y está en proceso de beatificación, lleva muchos años en proceso de beatificación, porque aparte de extrañas curaciones que creen que es por su figura que se aparece en distintos lugares de Sevilla, pues también hay 8 rosales que aseguran que plantó él y que todavía siguen dando flores, rosas cada temporada. Es lo que tiene el misterio. Ahora miles de personas buscarán cosas de mañana en internet y eso nos da una gran responsabilidad y es un honor, reconocer a personajes que estaban ya y de repente una postal de misterio te los conduce al interés. Parece mentira que haya tanto borrico que reniegue del misterio cuando es una forma de aproximarse a figuras, ¿no? De darnos una dimensión humana. Seguramente para él esta aparición fue mucho más importante que muchas otras cosas que se cuentan de él en su vida, ¿no? O se recuerdan. Y resulta que el cortejo con él mismo solitario por la calle del Ataúd fue mucho más importante. Pues sí, la verdad es que el misterio sirve para eso y sirve también para incitar la curiosidad y sirve también para dar que pensar. Fíjate que estaba escuchando todas las historias que estamos hablando de emisoras de radio, de compañeros que les han pasado cosas raras, y uno que es así le da por teorizar. ¿Tú sabes lo que tienen en común todas las emisoras de radio del mundo? Una antena. Sobre nuestras cabezas hay una antena enorme que emite ondas electromagnéticas con montones de vatios de potencia. ¿Te imaginas que algo pudiera utilizar parte de esa energía para manifestarse? Es una teoría, como de cualquiera. Es una teoría ilógica, seguramente errada, fuera de cualquier raciocinio, pero a mí me ha encantado. Espero que la audiencia también, ¿no? Aquí estamos también a veces para reconfortarnos en la propia radio, porque, y ahora escuchamos y pasamos enseguida a otro tema, la actualidad continúa y hay muchas cosas. Vamos con los últimos mensajes sobre este tema, pero repetimos, tenemos el dato por ahí concreto, que es que se me ha olvidado del EGM, por favor, me lo pasáis en cuanto a número de oyentes. Yo creo que eran 553.000, pero te lo verifico ahora mismo. Bueno, eso da exactamente lo mismo, pero enhorabuena a todos, compañeros, porque es un dato, lo repito, con la distancia de siempre, y que hemos vivido todo tipo de alegrías, eso sí, siempre, en 12 años, en el liderazgo nos habéis puesto vosotros, y desde luego, pues es una alegría para todos nosotros. Así que enhorabuena, Santi. 532.000, que ya he puesto yo de más. Enhorabuena, Santi. Enhorabuena, Iker, enhorabuena a todos.
Y sobre todo podemos darnos la enhorabuena nosotros y los 532.000, porque uno que ya ha vivido mucho, cuesta encontrar un colectivo de 532.000 personas tan magníficas que rebosen tanto cariño y que se reconozcan entre sí como amigos. De 1:30 a 4 de la madrugada es pues bueno, la franja más escuchada de la madrugada de España, en cualquier franja, en cualquier día, en cualquier emisora, y es un honor y repito, una responsabilidad, porque después de tanto tiempo es lo normal, lo habitual, lo lógico, amigos, es que os canséis de nosotros, y más desde que hacemos ese doblete, ¿no?, con la radio. Es comprensible totalmente y no pasa nada. Aquí estamos un grupo de locos muy entusiastas, muy llenos de energía y que amamos lo que hacemos. Y claro, saber que no solo menguan los números, sino que crecen, dando, repito, esa distancia, porque lo importante es lo que hacemos todos juntos, no los números. Cuando nos llegan los datos de que a través de las plataformas de internet son 1 millón de descargas mensuales y que se baten todos los récords, y dices, bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues ocurre que tenemos que tener pues todavía más entusiasmo. No sé qué podemos hacer, ¿no? Seguir pasándolo bien, ¿no, Clara? Que al final es lo que... Para eso nos juntamos aquí en una especie de, no sé, de reunión de otro tiempo a veces, o futurista en otras, cada sábado por la noche, en vez de estar haciendo otras cosas, ¿no? Llevamos media vida reuniéndonos en esta mesa y yo creo que por algo será, porque nos gusta lo que hacemos. Claro, y yo creo que todo eso se transmite de alguna forma, es decir, no creo que ninguno, vamos, estoy totalmente segura de ello, ¿no?, que ninguno de los que está sentado aquí o allí está por obligación ni está haciendo un tema que no le interese. Es decir, se pueden eso hacer... eso empieza a ser una rareza. Claro, es que se pueden hacer programas de muchas cosas y tú sabes que un buen periodista lo mismo puede hablar de deportes que puede hablar de política o de lo que sea. Pero, ojo, no todo el mundo puede hablar, no digo de misterio, sino de con la pasión y con que nosotros estamos aquí, pero estamos en otros sitios a lo largo de la semana y estamos buscando cosas desde hace años porque nos interesa. Es decir, es un tema que y esto es lo que yo creo que los oyentes perciben y a su vez ellos también tienen esa inquietud. Y pues buena prueba de ello es que están ahí detrás. Y como eres nuestra última incorporación, yo quiero agradecértelo especialmente, Clara. Yo estoy encantadísima, si no hago más que decirlo. Yo aquí he venido a aprender. Javi, ya lleva mucho tiempo. Enhorabuena, compañero. Enhorabuena a vosotros también. Hablabas de que efectivamente lo importante no son los números, sino otra cosa, el espíritu, lo que mueve también el programa y la gente, lo dispuesta que está a pues dejar de lado toda la angustia, las malas noticias con las que nos bombardean semanalmente y ser esto pues un balón de oxígeno para mucha gente, ¿no? Y darse cuenta, Iker, de que de repente estamos favoreciendo que la gente retome el interés por los libros, por la historia, por cosas que parecían ya olvidadas con la tecnología y que sin embargo nos damos cuenta de que cuando, por ejemplo, se habla de un libro en el programa, se convierte en uno de los más buscados en las librerías de viejo, o que lugares determinados que conectamos con ellos o que contamos su historia, pues de repente se convierten en los más visitados, ¿no? Y la gente tiene ese interés de ir un paso más allá y hacer también de investigadores. Yo creo que eso es lo bonito, que no es una audiencia cualquiera, que es una audiencia que se emociona, que se motiva y que en el fondo pues es un poco la esperanza también ahora mismo en este panorama tan tremendo, ¿no? A todos los compañeros, a Noel, a Guillermo, a Diego, a Geray, a todos los compañeros de producción, a Fermín, por supuesto a todos, porque todos somos una auténtica familia. Y lo que ha dicho Javi es muy importante, es que estamos también dando las gracias porque sabemos cómo sois y además tenéis muchas herramientas para demostrar cómo sois. Y la fidelidad y el afecto, oye, estando de acuerdo y estando en desacuerdo, cuidado, y criticando y aprobando, y gustándote más un programa, gustándote menos otros, y eso es lo de menos. Lo importante es que entre todos, y este es mi mensaje, hemos construido algo a lo que igual daremos valor dentro de un tiempo, cuando ya seamos mucho más mayores y esto quizá ya no exista, ¿no? Y entonces cobre ese valor que el día a día te impide ser consciente. Yo todavía, Carmen, yo no soy consciente de lo que hacemos muy bien, ni en la tele ni en la radio. Me sorprende mucho. Ahora mismo hemos estado en Cantabria y en cualquier pequeño pueblo, porque tengo que decirlo, vamos con nuestro querido amigo maestro Enrique de Vicente, con el doctor Gaona, y la gente les abrazaba en los pueblos. Yo preguntando por un camino y tú decías, hombre, esto bueno, ha habido una es visión muy bonito, que hay que ¿no? contar en este viaje, porque nos perdimos por un pueblo de Cantabria y entonces Enrique, que es muy dispuesto, bajándose en marcha, muy en su plan. Gaona y yo con los GPS intentando poner la dirección exacta, y él en pleno coche en marcha se baja, ahí hay una casa, me voy yo a preguntar. Ya le vemos que va disparado, digo, le va a atacar un perro, ya verás, y cuando vemos que sale
un chico de esa casa como diciendo, un intruso se ha metido en casa mi vivienda. Casa aislada totalmente, en mitad aislada, del bosque. Sí, pues, y un intruso que va y se mete casi en su vivienda. Y de repente vemos como hay unas primeras palabras y al segundo están abrazándose con Enrique, y Enrique señalando a nuestro coche y diciendo, no, es que están allí, está ahí Iker y Carmen y Gaona, que están allí todos, y venirse el chico a indicarnos perfectamente dónde era, ese cariño de la gente y el susto que se tuvo que llevar el pobre, porque encontrarte de repente a Enrique de Vicente en tu casa sin tú esperarlo. Estás en tu jardín con un seto y el otro lado está Enrique de Vicente, hola, en fin, yo creo que también son bonitos los momentos de vivirlo claro juntos, sí. ¿no? Carmen, enhorabuena, Muchísimas gracias. A lo mejor tenemos un premio para los oyentes y dentro de poco salimos a celebrarlo todos juntos. ¿Qué me dices? Me estás diciendo que, Fermín, me decías que era el 31, seguro. 30-31, no tengo muy claro, de mayo. 31 de mayo, sábado. Pero hay que confirmarlo. No podemos decir nada. Todavía nada. No podemos decir nada. En cuanto tengamos los datos, sí lo decimos para que hagáis vuestros pero planes atención, y acudáis. Vamos a decir un poco en plan Antonio José Ales, en homenaje. Atención, atención. No, él decía atención, las alertas OVNI. Digo que no cuentes mucho. El día 31, sábado, mayo, ir preparando. No hagáis planes si es posible, porque si sale lo que estamos preparando va a ser muy hermoso. Y va a ser ya como, no sé, un fin de fiesta maravilloso, ¿no? Luego iremos con... Bueno, dime algún mensaje, porque me pide paso Diego Marañón, porque hay una noticia que nos interesa a todos, muy de reflexión, por cierto. Neil Van Garrett dice, la historia de Miguel el fantasma da para una buena película. Yo me imagino la del tipo Tim Burton en sus buenos años. Beatriz dice, ¿por qué las emisoras de radio estos entes buscan dar a conocer sus historias a través de los que hablan por el micrófono? Especial K dice, lo que no puedo entender es que la visión sea tan física que se confunda con una persona. Rosa Alamo está claro que hay otro mundo invisible en el nuestro. Lo conspiranoia no sé si será así, pero siempre asocio las presencias infantiles con algo maligno. Nada nos baja tanto la guardia. Miguel Delgado, gracias por este programa dedicado a los que participamos en radios locales, muy identificado con el testimonio. Miguel, cuéntanoslo. Luego continuamos, hay muchísimas personas interviniendo en las redes sociales, ya sabéis. Ahora pide paso Diego. 2:38, interesante lo que viene a continuación, cambiamos el tercio radicalmente. Hay experimentos de vanguardia. Nosotros recibimos, como tantos otros en 2010, una noticia que luego se diluyó como siempre, sobre un trabajo en laboratorio que hablaba de que el cerebro humano podía anticiparse al futuro, ni más ni menos, que lo que llamamos precognición podía ser una realidad probada. Y una noche en el 2010, en fin, nos gustan estas locuras y estas cosas, hicimos exactamente esto. Viajemos en el tiempo, no el futuro sino el pasado. 2010, una noche, Milenio 3, una de tantas, y ocurría en vivo esto. Bueno, pues vamos a poner una música, un fondo musical. Noel Calero, nuestro compañero, Carlos Largo y Fermín Agustí, que también han actuado en este proceso como notarios de lo que va a ocurrir, sin trampa ni cartón. Hacemos, por tanto, la experiencia, y habíamos hablado, Carmen, de transmitir. Tenemos aquí, fíjate la carta, y habíamos pensado en un minuto más o menos estar concentrándonos en ella, ¿no? Vamos a escuchar esta música calmada que nos permita dejar todo de lado, y durante aproximadamente un minuto aquí no diremos nada, se escuchará solo la música, pensaremos en la carta que tienes justo ahí encima e intentaremos transmitírsela a nuestros oyentes a través del pensamiento. Les pido por favor a Noel, a Carlos y a Fermín, para mí es importante que hagamos todos juntos este experimento, que nos concentremos en la figura, que le demos en nuestra mente. Comienza el experimento en vivo en Milenio 3. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, a todos. Enhorabuena, compañero. Muchas gracias, igualmente para todos. ¿Cómo salió aquel experimento que hicimos de intento de transmisión telepática? Mucha gente a favor, mucha gente en contra, estáis locos, lo de siempre, pero ¿cómo salió? Pues era la 1:40 del 12 de diciembre de 2010. A esa hora, todos vosotros pensabais en una carta Zener, todo el mundo sabe lo que es una carta que tiene uno de esos 5 símbolos, círculo, cruz, ondas, cuadrado y estrella, y la gente intentaba votar a través de ikerjimenez.com qué carta era esa que todo el mundo estaba pensando ahí en la mesa. Bueno, los resultados fueron que la carta que vosotros elegisteis, que era el círculo, fue la segunda opción más votada. Obtuvo un 21,6 de los votos de la gente. La primera opción fueron las líneas onduladas, un 30,8, y el resto de porcentajes se repartieron entre las 3 opciones restantes, Iker.
¿Y el resultado significa algo o simplemente se queda ahí como una cuestión dentro de la normalidad? ¿Salió más o menos bien según los especialistas? ¿Lo analizamos en su día o no? Salió más o menos bien, sí, porque este experimento venía a colación del trabajo de Daryl Bem, que es un profesor de la Universidad de Cornell, que en 2010 hizo una serie de experimentos que parecían demostrar que existía una especie de efecto de precognición, que la precognición era algo real. Y quiero decir, todo el mundo, todo el ámbito científico hace 4 años se le echó encima a Iker. Lo más suave que le dijeron fue que estaba absolutamente loco y que su trabajo... ¿Eso lo más suave? Sí, que su trabajo era una vergüenza para el campo, estoy leyendo literalmente, para el campo de la psicología. O sea, él era una autoridad en la materia y era un tipo importante en una de las universidades más a la vanguardia del mundo. Pero cuando se decide hacer esto ya es un loco. Al día siguiente. Está bien. Efectivamente, sí. Además, no solamente fue atacado, sí, fue atacado por sus colegas científicos, pero además se emprendió una especie de campaña en los medios de comunicación que, aparte de pues dar voz a toda esta gente que le atacaba, silenció por completo el experimento, y no ha sido hasta ahora, 4 años después, cuando el trabajo de Daryl Bem ha vuelto a salir a la palestra. Y ha vuelto a salir a la palestra, Iker, porque después de esa enorme polémica, lo que pensó Daryl Bem es que era necesario repetir esos experimentos, volver a trabajar sobre ellos para, de alguna manera sanar su reputación, ¿no? Diego, pero hay una cosa importante que quiero que la audiencia entienda, y es un tema complejo, ¿eh? O sea, no es fácil trasladarlo a palabras muy llanas y que yo el primero entendamos todos, ¿no? Uh-huh. ¿En qué consistía el experimento de Daryl Bem que ahora ha vuelto a ser puesto a prueba? Pues es muy fácil, fíjate. Ese trabajo, Iker, no solamente tiene implicaciones psicológicas en la psicología, sino también para la física. ¿Por qué? Porque Daryl Bem dice que el futuro puede estar influyendo de forma significativa en nuestro presente. Te lo explico en otras palabras. Que, por ejemplo, lo que piensa la gente ahora mismo, en este preciso momento, está causado por algo que va a ocurrir 1 minuto después o 2 minutos después. Es decir, que la flecha del tiempo, Iker, como nos contaba hace 4 años nuestro compañero y nuestro amigo Manuel Martín Loeches, no se dirige solamente en una sola dirección. También puede ir hacia atrás, del futuro hacia el presente. Y eso, Iker, es lo que ha vuelto a demostrar 4 años después Daryl Bem, repitiendo sus experimentos. Ha hecho 90 nuevos experimentos. Le criticaron su experimento de precognición. Aténtolo, por favor, todo el mundo, lo que está diciendo Diego Marañón. Hablamos de un trabajo científico. El futuro puede estar influyendo ya en lo que yo ahora mismo estoy diciendo. Uh-huh. Es tremenda la implicación que tiene todo esto. Pero claro, le criticaron el experimento y lo ha repetido, o lo ha probado 90 veces. Exactamente, 90 veces más, en 14 países diferentes, Iker, y con un grupo de 100 estudiantes universitarios. Ellos han hecho experimentos de todo tipo, algunos de los cuales pues se trata simplemente de, por ejemplo, se les presentaban un grupo de 48 palabras, ellos tenían que memorizar, por ejemplo, la mitad o yo qué sé, o un porcentaje de esas palabras, escribirlas, y luego un ordenador seleccionaba de esas 48 palabras un número al azar. Y lo que ha descubierto es que ese número al azar de palabras que el ordenador seleccionaba coincidían, existía un patrón de similitud con los que este grupo de 100 estudiantes habían seleccionado previamente. O sea, la máquina elegía, digámoslo así, un número completamente al azar. El 3 al azar, y salía el 3. Y resulta que en ese experimento, para hacerlo muy sencillo, el 3 era el número que ya había salido antes muchas más veces que la otra vez. Es decir, desde algún lugar todavía no hecho realidad, el 3 se estaba poniendo en contacto con esas mentes, ¿no? Efectivamente, así hasta un 60%, fíjate el dato, hasta un 60% de esos 100 estudiantes mostraban pues un patrón significativamente similar entre lo que ellos escribían al azar en ese papel, o al azar no, perdón, entre lo que ellos escribían de memoria al haber visto esa lista de 48 palabras y lo que luego, unos minutos después, el ordenador seleccionaba de manera aleatoria. Vamos a escucharle, ¿te parece? Me parece muy bien. El artículo contiene 9 experimentos distintos. En realidad la mitad son réplicas de los otros, porque no quería publicar nada que solo hubiese hecho una vez. Quería estar seguro de que al menos podría reproducirlos de nuevo si fuese necesario. Como se ve en el título del artículo, lo llamo causación retroactiva o influencia retroactiva. La gente puede estar más familiarizada con este fenómeno bajo el nombre de precognición, es decir, la habilidad de responder a un evento futuro que no puede ser anticipado por ningún proceso inferencial normal que conozcamos. Quería dirigirme a mis compañeros, mis colegas académicos, en especial los psicólogos sociales y cognitivos, así que lo que hice fue recurrir a la teoría de la psicología social y dije, me gustaría tomar varios
fenómenos muy familiares en los que los psicólogos sociales ya creen y demostrar que puedo darles la vuelta. Es decir, en vez de presentar un estímulo y luego medir la respuesta, voy a invertir los tiempos midiendo la respuesta antes de proporcionar el estímulo. 2:46. Pues esto que se está diciendo ahora y que no es muy sencillo de entender, a mí me parece de lo más importante que yo he escuchado en muchos años. Que algo que no ha pasado está influyendo en alguna parte de nuestro presente.